Hola, ¿qué tal, damas y caballeros? Bienvenidas sean a este su canal, La Sinfonía del Pensamiento. El día de hoy, para todos ustedes, para todas ustedes, tengo el gusto, el agrado, el honor de presentar un texto clásico de los grandes pensadores griegos. Se trata de Aristóteles y el texto que vamos a consultar el día de hoy es la Política, específicamente el comienzo del libro primero, del libro Alfa de la Política. Para ello vamos a tomar en cuenta la versión española de Antonio Gómez Robledo, un importante erudito y especialista en cultura grecolatina y particularmente en lo que respecta a la filosofía griega. Vamos a ver algunas nociones sumamente importantes como las de ciudad, a la cual los griegos denominaban polis, la noción de naturaleza, que los griegos llamaban physis, la noción de ser humano, el antropos, la noción de virtud o de excelencia, llamada por los griegos arete, desde luego también la noción fundamental de pensamiento, logos, que está íntimamente relacionado con el uso del lenguaje, logón exón. El ser humano es logón exón, es decir, el que habla. También habrán de aparecer nociones tales como psique, alma, o también nociones como cuerpo, soma. Una vez dicho esto y antes de abrir el abanico de posibilidades, quiero dedicar este video a mi maestra, la doctora Carmen Trueba Atienza, investigadora de tiempo completo, profesora en la Universidad Autónoma Metropolitana, con quien tuve el gusto y el agrado de participar del conocimiento de Aristóteles. Bueno, pues vamos a comenzar entonces, damas y caballeros, con el libro primero. Y llama la atención, en primer lugar, lo siguiente. Quiero señalar que existen tres principios metodológicos en Aristóteles. Aparecen a lo largo de este primer libro, pero quiero de una vez dejarlos establecidos. El primero es el siguiente. Es un principio metodológico empleado por Aristóteles. Es menester disolver lo compuesto hasta llegar a sus elementos no compuestos. Es menester disolver lo compuesto hasta llegar a sus elementos no compuestos. En segundo lugar, otro principio metodológico que tiene que ver más o menos en la misma línea nos dice lo siguiente. En todo objeto de investigación deben buscarse los elementos más simples. En todo objeto de investigación deben buscarse los elementos más simples. Y finalmente, un tercer principio metodológico que habrá de emplear Aristóteles es este. La mejor manera de ver las cosas en esta materia, al igual que en otras, es verlas en su desarrollo natural y desde su principio. Repito, la mejor manera de ver las cosas en esta materia, al igual que en otras, es verlas en su desarrollo natural y desde su principio. Una vez establecidos estos tres principios metodológicos, ahora sí, entremos con el maestro Aristóteles de lleno en materia. Vamos a leer La Política, libro 1, sobre todo el apartado 1 y 2, Aristóteles. Primeramente nos dice Aristóteles, el filósofo nacido en esta gira. Toda ciudad es igual a una comunidad. Las comunidades humanas, todas aspiran a algún bien.
La comunidad suprema es la que busca, por lo tanto, el mayor bien. Y ese mayor bien se consigue solamente en la comunidad política. Porque la comunidad política es la ciudad. La ciudad es la polis, donde los seres libres eligen y deciden. Ahora bien, Aristóteles establece una distinción entre tres tipos de poderes: el poder político, el poder real y el poder sobre la familia o sobre los esclavos. En cuanto al poder real, nos dice Aristóteles, se trata de un poder personal. Con respecto al poder político, se trata del sujeto que al mismo tiempo es gobernante y al mismo tiempo también es gobernado. Nos dice Aristóteles que la naturaleza, physis, no hace nada en vano. Todo en la naturaleza tiene un telos, es decir, un fin, un propósito. Habrá que examinar los elementos de que consta la ciudad, con lo cual veremos mejor las diferencias recíprocas entre los poderes y las comunidades. El hombre, en ese momento decía Aristóteles, el hombre, ahora diríamos el ser humano, el hombre, en los animales y plantas, hay un deseo de dejar atrás de sí a otro que sea como su semejanza. Repito, en el hombre, en los animales y en las plantas, hay un deseo natural de dejar tras de sí a otro ser a su semejanza. Aquí se está refiriendo el filósofo a la descendencia, desde luego. Por naturaleza se manda y se obedece. Quien por su inteligencia es capaz de previsión es por naturaleza gobernante y señor. Quien es capaz con su cuerpo de ejecutar aquellas providencias es súbdito y esclavo por naturaleza. Aquí Aristóteles está introduciendo esta idea que habrá de aparecer nuevamente en la época moderna con las filosofías de Hegel, Marx y Engels, la introducción de El amo y el esclavo. Repito el pasaje: quien por su inteligencia es capaz de previsión es por naturaleza gobernante y señor. Quien es capaz con su cuerpo de ejecutar aquellas providencias es súbdito y esclavo por naturaleza. La naturaleza acomoda cada cosa a un fin particular. De este modo, cada instrumento alcanza su perfección mayor. Aquí tenemos la noción de officium entre los latinos y los griegos, en el caso de Aristóteles, hablarán de un ergón, es decir, la función para la cual fue constituido un ser o un ente. La naturaleza acomoda cada cosa a un fin particular. De este modo, cada instrumento alcanza su perfección mayor. En un momento voy a retomar la cuestión del amo y el esclavo y también voy a entrar a ese tema polémico que ha sido muy criticado en Aristóteles, el de la justificación de la esclavitud. Pero vamos a matizarlo en un momento más. Continuando con la lectura del libro primero, nos dice Aristóteles: entre los bárbaros, los barbaroi, es decir, aquellos que no poseen el pensamiento, que no poseen el logos, entre los bárbaros, la mujer y el esclavo tienen el mismo rango. Entre los bárbaros, la mujer y el esclavo tienen el mismo rango. Aquí de alguna manera ya nos estamos aproximando a algo que también habrá de ser fuente de crítica, porque para Aristóteles, entre los sexos, el macho es por naturaleza superior y la hembra inferior, según su concepción. Hay seres que han nacido para mandar y otros para obedecer. Y de igual manera, el esclavo no solo es esclavo del Señor, sino que es por entero propiedad de Él.
Ahí estamos de alguna manera objetivando o cosificando a los seres. Y también estamos estableciendo una división que hoy podría parecer arbitraria. En el momento y en el contexto en que vivió Aristóteles, desde luego esto era señalado como una cierta normalidad. Desde luego que vamos a encontrar una desigualdad, vamos a encontrar también el caso de una determinación muy férrea, muy pesada, sobre todo quien ha nacido de un esclavo, de una esclava, porque habrá de continuar con esa misma condición. Y desde luego los seres pensantes que tienen el logos no solamente son los griegos, pero en aquel momento los griegos en general pensaban que quien no compartía la misma lengua, es decir, el griego, podía considerarse como un bárbaro. Ahora bien, continuando con nuestro análisis, entre los bárbaros, nos dice Aristóteles, tenemos que difundir lo que decía Eurípides. Está puesto en razón que los griegos mandan a los bárbaros. Esto porque los griegos poseen el logos, de acuerdo con Aristóteles y con estos literatos, Eurípides específicamente. Por lo tanto, el bárbaro es considerado entonces como un esclavo en todo objeto que nosotros consideramos de investigación. Este tema es polémico, es discutible, pero como ya lo decía hace un momento, hay que considerar el contexto en el cual se desenvuelve. Estamos sujetos al tiempo y a la circunstancia. Entonces, la capacidad de miras de Aristóteles en ese entonces estuvo reducida justo a su tiempo. Hoy tenemos la posibilidad de ver más allá, de ampliar enormemente la visión, aun cuando desgraciadamente sigue existiendo la esclavitud, aun cuando sea de formas más sutiles. Y la desigualdad también entre los géneros está muy presente. Hoy en día, en este 2023, pues asistimos a grandes polémicas con respecto a las nociones de género. Sin embargo, una sociedad más justa, más igualitaria hasta donde sea posible, tendrá siempre que buscar el respeto y la dignidad de todos los seres. Continúo leyendo La política de Aristóteles, libro 1. La familia es así la comunidad establecida por la naturaleza para la convivencia de todos los días. Un municipio son muchas familias cuyo fin es servir a la satisfacción de las necesidades. En el tiempo de Aristóteles toda familia estaba regida por el más viejo, como por ejemplo por un rey. Y en la tradición poética de Homero, específicamente por ejemplo en la Odisea, Homero señalaba, cada uno da la ley a sus hijos y a sus esposas. Esta es una referencia que hace Aristóteles. Los hombres se representan a su imagen la forma de los dioses. Esto también nos lleva, por un lado, a la crítica que hacía Genófanes, el primer crítico de los mitos en el mundo occidental, y crítico específicamente de la religión, puesto que decía que si los bueyes tuviesen también dioses, los harían a su semejanza, es decir, con cuernos. Pero acá de este lado tenemos a Aristóteles diciendo algo que puede ser concebido de manera más noble. Los hombres, los seres humanos, se representan a su imagen la forma de los dioses. Esta idea es muy importante porque la manera de entender a Dios o a los dioses es en función del desarrollo espiritual. Es decir, que si existe una pobreza espiritual, el Dios que seguramente, o los dioses que seguramente voy a pensar, son dioses que tienen que ver con una degradación, que tienen que ver también con una condición muy por debajo del nivel de la excelencia. En caso contrario, si mi formación espiritual es importante, si la virtud, la excelencia son importantes,
esto va a derivar en que la idea de Dios también posea mayor dignidad. Los dioses posean también mayor dignidad. Nos dice Aristóteles, cuando se asocian en última instancia muchos municipios, entonces se origina la ciudad, la polis. La polis, que se traduce del griego como ciudad-estado. El poder bastarse a sí mismo es un fin y es lo mejor. El hombre es por naturaleza un animal político, son politicón, un animal político, quien por naturaleza carece de ciudad o está por debajo de la ciudad o por debajo o por encima del hombre, es o una bestia o un dios, pero no es un ciudadano. Aquí introduce una idea muy particular Aristóteles. El poder bastarse a sí mismo es un fin y es lo mejor. Esta autosuficiencia va a tener en el ámbito moral, en el ámbito ético para Aristóteles, para la vida práctica, una riqueza increíble. De ahí habrá de emanar el frónimos, que es el hombre prudente, la mujer prudente. Frónimos. Ahora bien, quienes no conocen la excelencia, la sabiduría ni la virtud, son como aquellos que criticaba Homero en la Ilíada, en el libro 9, cuando decía, se trata de seres sin clan, sin ley, sin hogar, o sea, al margen de la ley, periféricos, por su maldad. Y estos seres periféricos, por su maldad, que viven a orillas de la ciudad y que no forman parte de la polis y que no forman parte de la toma de decisiones, son además amantes de la guerra. Son como piezas aisladas en un tablero, o sea, están fuera de lugar, en otras palabras. Entre los animales, nos dice Aristóteles, el hombre, el ser humano, es el único que tiene la palabra. La palabra está para poder hacer patente lo provechoso y lo nocivo. La palabra también está para poder distinguir entre lo justo y lo injusto y para tener una percepción de lo bueno y lo malo. Qué importante es entonces poseer el logónexon, la capacidad de hablar, de expresarse. Y por ello está muy asociada la capacidad del lenguaje con el logos, el pensamiento. La ciudad, nos dice Aristóteles, es asimismo por naturaleza anterior a la familia y a cada uno de nosotros. En otros términos, el todo es anterior a la parte. Todas las cosas se definen por su obra y su potencia operativa. Todas las cosas se definen por su obra y su potencia operativa. Por lo tanto, el hombre cuando llega a su perfección es el mejor de los animales. El hombre cuando llega a su perfección es el mejor de los animales. Y por otra parte, si no alcanza su perfección, es el peor de todos cuando está divorciado de la ley y de la justicia. Por cierto que la injusticia más horrible es la que tiene armas, dice Aristóteles. ¿Cuánta vigencia también? ¿Cuánta vigencia podemos sacar de estas ideas del filósofo Estagirita? Ya que el hombre sin virtud es el más impío y salvaje de los animales, y el peor en lo que respecta a los placeres sexuales y de la gula. Ya que el hombre sin virtud es el más impío y salvaje de los animales, y el peor en lo que respecta a los placeres salvajes y de la gula. Aquí tenemos entonces nosotros una idea muy importante de Aristóteles, porque ya está estableciendo una distinción entre la arete, es decir, la virtud, la excelencia, por un lado, y por el otro lado tenemos la caquía o alcacos, es decir, a quien produce el mal, quien hace el mal, quien es portador del mal. Aristóteles ahora aborda un régimen familiar y nos dice, la familia completa se compone de esclavos
y libres. Los elementos más simples de la familia son el señor y el esclavo, el marido y la mujer, el padre y los hijos. Estos son los tres tipos de relaciones que existen: el señor y el esclavo, el marido y la mujer, el padre y los hijos. Ahora bien, Aristóteles habrá de discutir lo siguiente. Por un lado se encuentra el señorío, que es una especie de ciencia, y por el otro se encuentra el señorío como una convención que es injusta y que está basada en la fuerza. La propiedad es parte de la casa, el arte de adquirir los bienes económicos es parte del régimen familiar, por lo tanto, sin lo necesario es imposible vivir bien. El que tiene a su cargo la economía doméstica ha de tener a su disposición sus instrumentos. La posesión de un artículo es un instrumento para la vida. Por lo tanto, la propiedad es en general una colección de instrumentos. Aristóteles introduce una distinción entre los instrumentos de producción y los instrumentos de acción. Pero Aristóteles aclara, la vida es acción y no producción. El que siendo hombre, dice Aristóteles, es por naturaleza y se pertenece a sí mismo y no pertenece a otro. El que siendo hombre es por naturaleza dueño de sí mismo y no pertenece a otro, es libre. Y por el contrario, quien siendo hombre y no pertenece a sí mismo por naturaleza, sino que es de otro, se convierte en un esclavo. El esclavo es así un instrumento de acción. Es mejor la obra realizada con elementos más propicios. En la naturaleza se encuentra siempre un elemento imperante y uno imperado. El animal se compone de alma, psique, y cuerpo, soma. El primero es por naturaleza imperante, es decir, el alma del animal es imperante, mientras que el cuerpo es un elemento imperado. Aquí Aristóteles le da primacía al alma sobre el cuerpo. Es más importante la psique, el alma, que la soma, el cuerpo. Esto en el sentido de que el alma es quien dirige y conduce junto con el logos, el pensamiento, la inteligencia, conduce al ser humano, al antropos. El cuerpo desde luego no es desdeñado, pero está sujeto a las pasiones. Ahí es muy importante tomarlo en cuenta. Por lo tanto, en el estudio del ser humano, dice Aristóteles, o en el estudio del hombre, hay que ver quién está mejor dispuesto, tanto en el cuerpo como en el alma. Mente sana en cuerpo sano, como decía Décimo Junio Juvenal, el poeta y satírico romano. Finalmente, nos dice Aristóteles, los malos o que se hallan en disposición viciosa es porque han dejado que el cuerpo domine al alma. Es porque han dejado que el soma, cuerpo, domine a la psique, que es el alma. ¿Qué les parece, damas y caballeros? Estamos leyendo la política de Aristóteles. Estamos nosotros hablando de un autor que pasó 20 años en la Academia de Platón, 20 años. Y que no solo Platón, sino también los demás condiscípulos de Platón, los alumnos, los discípulos de Platón, mejor dicho, le apodaron el logos de la academia, es decir, una mente brillante, una mente inquieta, una mente ávida por saber, por conocer, por descubrir. Y es así como tenemos la oportunidad hoy en día de leer a una mente privilegiada y elevada. Es cierto, con sus deficiencias, con sus miras cortas, con una visión reductiva en algunos aspectos, pero también ha dado hasta este momento, y habrá de dar mucho más, su pensamiento, su filosofía, su producción creativa. Por eso es que se trata de uno de los grandes clásicos del mundo occidental, uno de los tres grandes clásicos, junto con Sócrates y Platón, está Aristóteles. Aristóteles, que desde el nombre, su nombre significa el que busca los mejores
o los bienes más excelsos. Aristóteles. Damas y caballeros, futuro de México, estamos nosotros terminando esta pequeña participación, esperando haya sido de su enorme agrado. Su servidor y amigo se despide de la Sinfonía del Pensamiento, Isaías Cipriano. Excelente tarde.